Puedes comenzar, por favor. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Kevin Mora Jiménez y esta noche les vengo a hablar sobre el paper denominado El papel de las diferencias individuales en el fenómeno de la atención intermitente y la capacidad de los juegos de estrategia en tiempo real. Empezaré la presentación con una pequeña motivación, luego daré una breve introducción sobre algunos de los detalles más generales sobre el experimento y la investigación que fue conducida por los autores. Además, abordaré varios temas como, por ejemplo, lo que fue el diseño del experimento, lo que fue el entrenamiento, que es el que se sometieron los participantes. Hablaré también sobre cómo fue la recolección de los datos, el análisis de estos datos, algunas oportunidades de mejora que fueron identificadas, una conclusión en general del resultado del experimento y la referencia. Ok, para empezar, quisiera empezar con esta frase que dice lo siguiente. Cada experimento es una pregunta planteada a la naturaleza y cada diseño es una estrategia para obtener una respuesta más clara e informativa. Esta frase es de George E.P. Box. ¿Por qué quise usar esta frase? Porque me lleva a hacerles la siguiente pregunta y está relacionada con el paper. ¿Se han cuestionado alguna vez si los videojuegos podrían ayudar a desempeñar de mejor manera algunas funciones conectivas? Mi intención con esta presentación es tratar de responder esa pregunta y a otras. Ok, entonces, a manera de introducción, yo considero muy importante proporcionar de primera mano una descripción general del objetivo del estudio. ¿Qué querían hacer los autores? Los autores querían entender cómo jugar videojuegos pueden impactar los procesos cognitivos, en específico los procesos de atención. Para responder a esta pregunta, los autores diseñaron un experimento en donde escogieron un conjunto de participantes que fueron entrenados para aprender a jugar un videojuego de estrategia en tiempo real. También con esto se midieron algunas variables antes y después de ese entrenamiento en ese videojuego que estaban relacionadas con la ejecución de una tarea experimental específica que fue propuesta por los autores y luego se realizaron distintos análisis comparativos con los datos que obtuvieron. Pero bien, tenemos que cuestionarnos, ¿por qué es importante? ¿Por qué el estudio es importante? Hay distintas razones. La primera es por una razón de objeto de investigación que ha sido ampliamente investigado en la población de jugadores de videojuegos. Es muy interesante. La verdad, son varios los experimentos que involucran el uso de videojuegos. Y también, una segunda razón importante es porque este tipo de experimentos han significado o han hecho una gran contribución a lo que es el campo de la neurofisiología. ¿Por qué? Porque han demostrado, de cierta forma, la influencia del juego de estrategia en tiempo real en procesos cognitivos, particularmente, en este caso, como lo es la atención. Bien, ahora quiero hablarles sobre el diseño experimental. Primero, los participantes fueron reclutados a través de un cuestionario en línea. Se podrán preguntar sobre los criterios de selección. Vieras qué montón de criterios de selección tenían estos, o sea, definieron estos autores para estos experimentos. Aquí yo les voy a mencionar unos cuantos, pero son un montón más. Por ejemplo, los participantes debían contar o debían tener una visión normal del color. ¿Cómo se define una visión normal del color? No lo sé, pero lo que sí sé es por qué era importante, y es importante porque eso se define mucho los resultados en la tarea experimental que los autores plantearon. También los participantes debían no tener del todo trastornos neurológicos o psiquiátricos. Y una tercera, ahí, para terminar la lista, los participantes no debieron haber sufrido o realizado alguna cirugía reciente en la cabeza o cuello. Pero hubiera un montón más. O sea, fue un proceso de selección bastante interesante.
Bueno, una vez realizado el criterio de selección, al final se reclutaron de alguna forma 70 participantes. Hubieron 70 participantes iniciales. Pero resulta que al final el estudio o el análisis de este experimento se realizó con solo 43. Hubieron 27 datos de participantes que fueron desechados. Hubieron distintas razones. De estos 43, lo que se hizo fue dividir en dos grupos. 21 de estos participantes se iban a un grupo de entrenamiento y a este grupo de entrenamiento le vamos a llamar el variable, y los otros 22 se iban a otro grupo que se le conoce como el fijo. Lo de variable y el fijo va a estar denominado al tipo de entrenamiento que más adelante les voy a explicar. Para las sesiones de mediciones y de entrenamiento, los participantes debían asistir al laboratorio de la universidad que se ubicaba en Varsovia, que creo que eso es en Polonia, si mal no estoy, puedo estar equivocado. La cosa es que en dicho laboratorio los participantes se sentaban enfrente de una pantalla que tenía las siguientes características. Eran de 24 pulgadas, tenían resolución Full HD, creo que eso es 1920 por 1080, no estoy muy seguro, me parece que hasta ahí. Una tasa de refrescamiento de 100 Hz y cada participante, la idea es que se sentaba a una distancia de 60 centímetros de ese monitor, de esa pantalla. Luego, lo que se le hacía a los participantes era colocarles electrodos. ¿Por qué? Porque la idea era medir el desempeño en la tarea experimental, y lo que hacían era medir los datos de la señal del cerebro mediante una electroencefalografía, me parece que ese es el nombre correcto. En general, el experimento o digamos estas mediciones antes y después del entrenamiento duraban aproximadamente 2 horas. Y en cada una de las mediciones los participantes tenían que realizar una tarea experimental. La tarea experimental que los autores escogieron se le conoce como parpadeo atencional, o para decir el nombre en inglés, attentional blink. Puede tener diferentes traducciones, entonces prefiero decirlo en inglés. Entonces, ¿en qué consiste esta tarea? La del parpadeo atencional. Así, de forma prosa. Es una serie de estímulos que se presentan en una ubicación única con una frecuencia de aproximadamente 10 por segundo. Y en ese flujo de estímulos se definen dos objetivos. Vamos a tener un objetivo 2, vamos a llamarle de ahora en adelante T2, que se presenta en varios intervalos de tiempo después del primer objetivo, que le llamaremos T1. Dentro de ese espacio de tiempo en el que apareció T2 después de que apareció T1, el fenómeno del parpadeo atencional se manifiesta como la incapacidad de los sujetos para informar sobre el segundo objetivo cuando este segundo objetivo se presenta entre 200 y 500 milisegundos después de que aparece el primero. Entonces, la manera gráfica. En la imagen podemos ver que el objetivo 1 o T1 es una imagen que representa una vocal. En el objetivo 2 o T2 es una consonante que aparece con una diferencia de 7 elementos entre ellos. Esa diferencia o esos elementos que aparecen entre ellos es de 7, es una cantidad de 7, y particularmente a esa diferencia le vamos a denominar de ahora en adelante el lag. Y vamos a decir que ahí el lag fue de 7 entre T1 y T2. Entonces, vamos a hablar un poco de los parámetros de la tarea de atencional. Resulta que esta tarea puede configurarse de ciertas maneras. Entonces, la forma en cómo la diseñaron los autores es la siguiente. Definieron secuencias, que es como el equivalente a lo que es el flujo de estímulos, que tenían una longitud de 16 o 19 letras. Y cada una de estas letras lo que usaban era un fondo blanco, de color blanco. T1 era una letra, se representaba con una letra mayúscula cuando aparece, y porque va a aparecer en el flujo, va a aparecer como una letra mayúscula color verde. El valor, por decirlo así, la letra que se va a representar podría tener varios valores. Podría ser, en el caso de una vocal, podría ser A, E o U.
todas exceptuando la I, básicamente. O podía ser una consonante con excepción de la F, la K, la Q, la X y la Z. T2 particularmente solo podía tener un valor y era una X en mayúscula color negro. En la que definieron los autores podía ser de diferentes valores. Podía ser con un lag de 1, podía ser con un lag de 2 o podía ser con un lag de 7 elementos entre T1 y T2. Entonces, habían más requerimientos o más cosas que usted podía configurar en esa secuencia. Cualesquiera dos elementos que aparecían en la secuencia seguidos de forma consecutiva tenían que ser diferentes. Eso era un requisito que definieron los autores. Para hacerlo más interesante, y eso me pareció muy curioso, el hecho de que apareciera T1 no significaba que apareciera T2. T2 era opcional. De hecho, podía no aparecer del todo. Entonces, así como abstrayendo un poquito, pensemos en todas las posibles combinaciones de las variables que pueden influir. Entonces, estamos hablando de dos posibles posibilidades de longitud de secuencia, 20 posibilidades para valor de T1, una posibilidad para valor de T2, 16 posibilidades para todos esos elementos que aparecen o antes de T1 y después de T2 y en medio de T1 y T2, y tres posibles valores de lag, perdón. Entonces ya se podrá imaginar si hace las multiplicaciones de todo eso, todas las posibles combinaciones. Resulta que cada participante tenía que evaluar 256 de esas secuencias, que fueron divididas en 4 bloques de 64 cada una. Las secuencias eran formadas de forma aleatoria y no tenían ninguna dependencia entre ellas. Resulta que esto está relacionado con lo del dato que le decía de que T2 era opcional. Ellos dijeron que el 25% de esas 256 secuencias no mostraban T2. Y al final, lo que se les preguntaba a cada uno de los participantes eran las siguientes dos preguntas. La primera, que está relacionada con T1, era si aparecía una vocal. Y tenía que responder sí o no. La segunda tenía que estar relacionada con el objetivo 2 y era si aparecía la consonante X. Entonces, ¿cómo fue en cuanto al procedimiento del entrenamiento? El procedimiento del entrenamiento consistía en sesiones de entrenamiento en un juego de estrategia en tiempo real llamado StarCraft 2. En realidad yo nunca lo he jugado, nunca lo he visto, pero es un juego de estrategia en tiempo real. Y se podrán preguntar, ¿por qué fue que se escogió ese juego en particular? Bueno, los autores ahí mencionaron varias razones. Una de ellas es porque básicamente el juego proporcionaba características idóneas que estimulaban la atención y reacción ante ciertos eventos durante el juego. Y la otra razón era que también como que se hacía una mímica muy similar a eventos de la vida real. Pero eso fue como la explicación así, no tenían por qué o el cómo evidenciaban esas justificaciones. El entrenamiento en general duraba 30 horas, de las cuales se entrenaba un mínimo de 10 horas por semana y también se estableció que por día no se podía entrenar más de 5 horas. Además, como parte del entrenamiento, los participantes veían tutoriales y otros materiales que los autores les proporcionaban para aprender a jugar el videojuego, ¿verdad? Eran personas que no tenían experiencia del todo. La idea de reforzar ese entrenamiento era mediante sesiones en donde lo que hacían era practicar jugar contra una inteligencia artificial en ese juego durante 20 minutos. Ok, entonces, ahora bien, los tipos de entrenamiento que definieron los autores. Se definieron distintos tipos de entrenamiento que estaba basado en función del grupo. Y se contaba con diferentes parámetros como por ejemplo la dificultad del juego, lo que era la estrategia, lo que se denominaba una cosa llamada la facción, que es algo propio del juego, y los mapas. Habían diferentes tipos de mapas. Entonces, yo traté de resumir todos esos datos en una tablita en donde se muestran todas las posibles combinaciones de valores que podían tener cada uno de esos factores
para cada uno de los dos grupos, el variable y el fijo. Bien, entonces, recolección de datos. Los autores realizaron mediciones de la señal del electroencefalograma en la tarea experimental. Dichas mediciones lo que sucedían antes del entrenamiento y después del entrenamiento. La idea era ver cómo se comportaban los individuos, los participantes, antes de que fueran entrenados y después de que fueran entrenados para la tarea experimental que los autores definieron. También se recolectaron datos telemétricos producto de los resultados que iban logrando los participantes conforme ellos iban jugando contra la inteligencia artificial. Resulta que estos datos se enfocaban en capturar pues los niveles de dificultad que los participantes lograban alcanzar en las sesiones que jugaban contra la inteligencia artificial. Ellos definieron un puntaje en donde empezaban desde el nivel más fácil y por cada partida ganada ellos iban incrementando como un score y a partir de que llegaba a un cierto score entonces lo que hacía era incrementar la dificultad o pasar al siguiente nivel de dificultad. Si otra vez el score si perdían la partida y, y entonces ellos evaluaban si el score acumulado que llevaban era, era necesario venir y pasarlo al nivel anterior o si todavía podía mantenerse en el nivel actual. Entonces ellos definieron esa estrategia de score como para también definir, según basados en el score, la estrategia o el nivel de dificultad a los cuales los participantes se tenían, digamos, se establecía la IA contra los que los participantes jugaban. Los métodos de análisis, pues se usaron distintos software para realizar estos análisis. Por ejemplo, ellos mencionaban que había un paquete de IBM llamado SPSS, que era como para hacer unas mediciones específicas. También mencionaban el uso de MATLAB, también específicamente dos paquetes. Luego también ellos hacen mención de que se usaba R, pero no vi que mencionaran el paquete o los paquetes específicos, ¿verdad? Que de R que usaron para lo que eran esos análisis. Pero a mí lo que me pareció más interesante y gracias a por dicha, habiendo pasado las lecciones, es que ellos mencionaran esto. Sé que se midió el rendimiento en el juego según la categoría de dificultad en los dos grupos experimentales, realizando comparaciones entre ambos grupos aplicando pruebas T. Entonces ya pude entender después de varias clases a qué se referían cuando los autores mencionaban pruebas T. Pero no solo eso, también mencionan que para medir los efectos basados en el lag, en la sesión, antes o después de entrenamiento, y el grupo, si era variable o el fijo, se aplicó una prueba de tipo ANOVA de 3x2x2. ¿De dónde sale ese 3x2x2? El lag tenía tres posibles valores, 1, 2 y 7. La sesión podía ser dos posibles valores, antes y después del entrenamiento. Y el grupo podía ser también dos posibles valores, que era el grupo variable y el grupo fijo. Entonces, ¿qué considero yo que puede mejorarse en ese experimento? Yo pienso que hay varias cosillas y pueden haber más, pero yo quiero puntualizar en estas dos. Los autores en realidad nunca incluyeron en el experimento jugadores que tengan mayor experiencia. O sea, que no ocupaban del todo, no necesitaban entrenamiento. Yo, porque estoy investigando también, es que el incluir este, esta particular característica de jugadores con experiencia podría ayudar a definir un mejor grupo de control. Y el otro aspecto es el uso de letras en las imágenes, en las secuencias de la tarea experimental. A mi criterio, a mi parecer, es que eso puede crear de alguna manera un sesgo. ¿Por qué creo que ahí puede haber un sesgo? Porque pienso, ¿verdad? Que alguien que pase leyendo mucho, que viene y pase viendo letras mucho, muy seguidos, todo el día o muy frecuentemente pueda tener de alguna manera mayor facilidad para identificar las letras más rápidamente en comparación con una persona que tal vez no pueda o que no pase tanto tiempo expuesto a visualizar letras.
Entonces yo dije, mira, tal vez puedo proponer entonces usar números, ¿verdad? Pero también volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa si alguien, ¿verdad? Que pase constantemente realizando cálculos diarios, ¿verdad? Tipo esas personas que calculan planillas o que vienen porcentajes, personas que están no sé, se me ocurre en la feria con la calculadorcilla ahí en el celular o así. Creo que ese tipo también puede crear, digamos, o sea, hay que pensar muy bien también en la representación gráfica de lo que estoy mostrando en las imágenes. Eso es lo que quiero dar a entender en ese punto. Y a manera de conclusión, quiero resaltar lo que los autores llegaron a concluir, que en general, lo que resaltaron es que en el experimento los autores pudieron determinar con éxito confirmar con éxito el potencial de los juegos de estrategia como medio de mejora cognitiva. Es un medio, los juegos de estrategia en tiempo real, para la mejora cognitiva, particularmente en los procesos de atención. Y habiendo dicho esta conclusión, solo me queda para finalizar la referencia y finalmente, bueno, agradecerles a todos y por la atención y yo no sé, y si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, la podemos evaluar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kevin, por la presentación. Una consulta. ¿Vos jugás algo? Jugaba Jugaba. Muy bien. Desde la maestría ya no juega. desde la maestría, ya no juego. Entendido. Eso te lo digo porque, bueno, hay evidencia de beneficios de los videojuegos desde distintas perspectivas. Habíamos hablado de Tetris, de Snowboard, ahora al parecer, bueno, StarCraft apunta, juegos de estrategia apuntan que usted genera mejores reflejos visuales. Y esto viene asociado de que la gente que juega hoy en día dicen de que si el juego no corre a 60 FPS, o sea, 60 cuadros por segundo, básicamente está gajeado, ¿verdad? Mejor no jugar. Y yo siempre pensé que eso era pura paja, porque uno va al cine, usted fue a ver Avengers al cine en aquel tiempo, y las películas de cine corren a 24 FPS, a 24 frames por segundo. Entonces la gente va al cine, sale felicísima del cine, que vio una película a 24 FPS, pero juega videojuegos a menos de 60 y sienten de que no vale la pena, vale la pena jugar. Profe, ¿usted ha jugado este juego? Claro, StarCraft 2, de hecho yo lo gané. Me dolió un montón que dijera Kevin que no sabía. Yo sí, yo no he jugado mucho, pero este sí lo he jugado, hace mucho lo jugué. Y sí, sí tiene algo que, de hecho lo jugué con mi hermana, pasamos 3 días y no salíamos del cuarto. Nos concentrábamos demasiado y no queríamos ir a dormir, queríamos solo jugar. StarCraft es, no sé qué tiene, pero de estrategia sí, aunque es lento, uno sí se concentra bastante. Envicia, Esa es ese una es de el las tema. razones que los autores mencionaban, una cierta atracción, una cierta adicción, una cierta afinidad. De hecho, el escoger que para entrenamiento que se haya escogido un videojuego es porque a veces las personas se van a sentir más atraídas y se van a tener hay como una relación ahí como que van a Ujú. desempeñar mejor. Sí, 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 por Motivación. la parte que se envician, entrenan disfrutando. Ajá. Placer. Entonces, Sí. tiene eso por ahí. El punto, para no hacer largo el cuento de los FPS, resulta que sí, que los gamers sí se dan cuenta de cuando son menos de 60 FPS. Veo manita levantada de Josué. Sí, yo tengo compas que a menos de 144 no juegan. Es que ya ahí sí yo Abuso. puedo apostar plata, que mentira que uno, No, uno, yo uno sí he visto responde. y sí hay diferencia, pero no tanto, digamos. De que uno a esas velocidades no distingue. Hay un tema técnico que se llama el jitter, pero eso lo hablaremos posteriormente. Más bien ¿Dónde voy a estará el hacer. techo, profe? ¿Qué pasó? ¿Cuándo estará el techo? ¿A partir de cuánto es que se empieza a notar más? Muy bien. El asunto es así. Usted no es tan sensible
a los FPS, por eso es que usted las ve, las películas a 24 FPS, usted las ve fluidas, pero usted es súper sensible a que el espacio entre cuadro y cuadro no sea homogéneo. Y eso Ok. pasa con los videojuegos, que por ejemplo te dice 30 o 60 FPS, pero los 60 estuvieron concentrados en medio segundo y el otro medio segundo estuvo uno solo. Entonces usted siente la degradación por ahí, aunque técnicamente hubieron 60. Entonces, para que usted no sienta la diferencia del espacio entre cuadro y cuadro, tiene que ser homogéneo. No sé el límite real dónde está. Esa es una pregunta interesantísima. Pero sí, sí había leído al respecto, porque yo decía que era pura paja, de que a 60, no sé, o sea, que distinguían y no, al parecer sí, sí se dan cuenta, sí, sí tienen hasta rendimiento distinto. Pero bueno, voy a cortar el video por acá.